Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿bien? ¿Y usted? Bien, también buen inicio de semana, jóvenes. Estamos pues ya aquí en este nuevo horario que habíamos comentado ya, eh, que es los martes a las 10 de la mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar un poquito con nuestro programa en el sentido de que para el próximo viernes vamos a pedir una tarea que es que cada uno de ustedes elabore un resumen de un proyecto de inversión. Recordarán que en la clase pasada estuvimos señalando que el proyecto de inversión para su presentación se presenta de esta manera. Contiene 5 capítulos precedidos de un resumen del mismo, del cual también ya comentamos. Y que en este resumen decíamos en la clase pasada, generalmente se ponen los objetivos del proyecto, pues a veces es aprovechar una materia prima, a veces es diversificarse, a veces será internacionalizar a la empresa, depende del objetivo del proyecto. Y fundamentalmente la segunda parte que contiene este resumen son los principales conclusiones de cada capítulo del proyecto. En este caso, pues, ustedes, para hacer su resumen, pues vamos a dar como un pequeño guión que nos va a servir como para hacer el resumen del proyecto. Decíamos que esta clase podía ser en forma individual o podría ser en binas o en equipo hasta un máximo de 4 personas, ¿no? De 4 personas. Y decíamos que la tarea que dejamos hasta el día en la clase pasada era que ustedes pudieran entrar a la biblioteca virtual de la universidad y que pudieran ustedes a partir de ahí conseguir un video que les llamara un proyecto que les llamara la atención, siendo pudiera ser con el nombre de proyecto de inversión, como es el nombre que generalmente conocemos a estos documentos, pero que también dentro de los nombres que reciben estos documentos se conoce como anteproyecto preliminar o también se conoce como estudio de factibilidad. De tal manera que espero que ustedes ya tengan en sus manos su archivo, pues, en su computadora, este documento, el cual les va a servir para que podamos hacer, pues, el día de hoy, continuar con la guía que les va a servir a ustedes para hacer este documento. Esta guía consiste básicamente en responder 8, 11, 13, 15 preguntas aproximadamente que conforman, en este caso, los capítulos del proyecto. Vamos en este caso, a tratar de ver el primer capítulo que corresponde al estudio de mercado. Y las preguntas que van ustedes a formular son las siguientes. No lo voy a hacer más grande para que se queden con las puras preguntas. Ya saben que las primeras 5 preguntas corresponden al capítulo del proyecto. Comentar que estas preguntas son... Déjenme ponerle mute ahí a... Ok. Que estas preguntas son para sacarse del documento. No, ustedes no van a contestar o investigar, pues, alguna pregunta que no se encuentre dentro del documento. Eso es importante, ¿no? Sí se van a poder ayudar en algunas láminas, ahorita lo vamos a ir comentando, pero generalmente ustedes van a tener que
buscar en el capítulo del documento las preguntas que vamos a hacer y buscar hacer un texto muy breve. No quiero que abusen de letras porque luego quedan, no se entiende muy bien. Y acuérdense que el objetivo del resumen es proporcionar a los ejecutivos del más alto nivel que toman decisiones sobre su realización la oportunidad de formarse una idea precisa, ¿sí? Sintética de los elementos del proyecto. Es decir, no los vamos a enfadar hablándoles y hablándoles y hablándoles, sino tenemos que ser muy concisos y precisos. Entonces, las 5 preguntas del estudio de mercado son: la primera, ¿cuáles son las características, propiedades y usos del bien o servicio? En esta pregunta lo pueden hacer, aquí lo voy a poner si quieren con entre paréntesis, se pueden ayudar con una foto, con una imagen del producto. Me explico, si están haciendo una granja de camarones, aquí es donde pueden usar un poquito el internet y buscar una imagen de una empresa de camarón, un camarón, en fin. Aquí se pueden ayudar para que el texto, cuando hablen de las características del producto, también puedan ustedes poner del producto que se trate, y ahí sí se pueden ayudar con una imagen de internet. La segunda pregunta nos habla de cuál es la demanda del producto, en este caso del producto del proyecto, ¿verdad? Generalmente, cuando tiene esta información, la demanda se cuantifica, como lo vamos a ver nosotros más adelante, en términos de toneladas, en términos de litros, es decir, esta demanda es medible, y si viene el dato en el proyecto, ustedes lo extraen de ahí y lo ponen en una diapositiva. La tercera diapositiva es la tercera pregunta, más o menos va a ser una diapositiva por pregunta. Dice, ¿cuál es el precio de venta? Es decir, de acuerdo al documento, a la parte del estudio de mercado, ¿cuál es el precio de venta que proponen para el bien o servicio que se piensa producir? Y también simplemente ponerlo ahí, ¿no? Es importante señalar que algunos proyectos no son muy actuales. Hay unos proyectos que vienen desde el 90, desde el 95, 2000, 2001. Entonces, pues ustedes no se preocupen por eso. Simplemente ustedes traten de hacer su resumen, y aunque el precio se les haga un poquito bajo, exagerado en términos de no importa, aquí la idea es simplemente que ustedes entiendan que lo que yo busco con esta tarea es que conozcan lo que es un documento llamado proyecto de inversión. El punto 4, la pregunta 4, la cuarta diapositiva, corresponde a la oferta. Aunque la puse como pregunta, corresponde a la oferta y tiene que ver con los principales competidores del producto. En algunos casos podrá haber una lista de empresas que son la competencia. En algunos otros, como por ejemplo, si son productos del mar o productos del campo, pues generalmente viene como productores de, no sé, del Valle, productores de Sonora, Sinaloa. Depende, el producto va a ser lo que va a venir ahí, ¿no? Y finalmente, la quinta pregunta del estudio de mercado corresponde a la comercialización, es decir, a la forma en que se piensa que el producto llegue a los consumidores, y esto tiene que ver con lo que se conoce como canales de comercialización. Si ahí vienen, lo ponemos. Si no viene, pues no se pone nada, no pasa nada, no queramos nosotros inventar lo que los que hicieron el proyecto no lo pusieron, ¿no? Si se les olvidó, a veces es una tesis que
tiene o que es de un ingeniero agrónomo o un biólogo marino y a veces la parte de mercado ellos no le ponen mucha atención y la dejan por fuera, ¿no? Ellos se concentran en la parte técnica. Bueno, vamos a las a las tres preguntas que tiene que ver con el estudio técnico, que es el capítulo número 2, aunque aquí no se ve ahí se ve el capítulo 2, el estudio técnico. Tiene que ver con tres preguntas. La primera dice, ¿cuál será la micro y la macrolocalización del proyecto? Aquí vamos a tratar de explicar qué es la macrolocalización. La macrolocalización se refiere al espacio geográfico, digamos, que venga ahí en el proyecto, que puede ser La Paz, el municipio o Baja California Sur, depende cómo lo tenga conceptualizado su proyecto. Y la parte micro del proyecto se relaciona con el lugar específico donde se encuentra el proyecto. Aquí también se pueden ayudar con un Google Maps, con una fotografía aérea del lugar. ¿Verdad? O sea, los proyectos no van a traer esto, pero ustedes se lo pueden poner. Por ejemplo, si la calle es Durango, esquina Nayarit, pues la buscan en el mapa y ahí pueden insertar esa imagen para que les ayude en esta diapositiva de la micro y la macro. Bien, la pregunta 2 se relaciona con el tamaño del proyecto. Como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con tecnología, con técnicas de producción, con equipos, tiene un tamaño, ¿sí? Una licuadora es para 1 litro, una lavadora es para 10 kilos, 12 kilos, y así los equipos nos manejan cierto tamaño, y en este caso se trata también de poner la capacidad que tiene el proyecto, cuánto puede producir el proyecto de camarones, de botellas de PET, de toneladas de carne de puerco, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente, la tercera o cuarta diapositiva que pueda tener esta parte del estudio técnico se refiere a describir brevemente el proceso de producción. Y también aquí pueden ayudarse con un diagrama de flujo, con un diagrama. Ustedes, es decir, a veces los proyectos sí los traen. A veces traen un diagrama de flujo que lo puedan ustedes hacer de una manera sencilla. Se trata de las principales actividades. No se trata de poner qué es cada una, ¿no? Y que me ponen en esta etapa, se pone, se pasa, bla, bla, bla. No. Simplemente que podamos ver un diagrama de flujo donde se pueda ver las diferentes etapas del proceso productivo de una manera muy general. Y esas serían las tres preguntas que tiene el estudio técnico. ¿Voy muy rápido, chicos? Jóvenes, ¿voy rápido? Va bien, profe. Pero Va bien. yo tengo una duda, vamos a hacer entonces diapositivas hasta ahorita de lo que es estudio de el resumen, estudio de mercado y comercialización y el estudio técnico. A ver, ¿cuál es tu duda? No la entendí muy bien. Sí, vamos a hacer de los primeros, pues, vamos a hacer diapositivas de las preguntas de ¿cómo se llama? De estudio de mercado y estudio técnico. No. O sea, estos que están con azul, nomás lo tengo aquí porque son los capítulos, ¿verdad? Y las preguntas que estás viendo en color verde corresponden únicamente a las preguntas que tú vas a tratar de responder de acuerdo al proyecto, de tal manera que en el estudio de mercado pues serían 5 o 6 diapositivas cuando mucho, en el estudio técnico serían 3 o 4 cuando mucho, sin hacer explicaciones de los capítulos, ¿no? Se trata únicamente de responder las puras preguntas.
Ah, ok, está bien. Sale. Profe, pero en sí la tarea hasta ahorita no era solamente objetivos, también ya le agregamos lo No, de, no. Esta parte que comentamos acá de los objetivos, yo se los comento en términos de la parte que tiene que ver con un proyecto. Generalmente se pueden poner objetivos muy generales, ¿no? Y ustedes prácticamente la tarea que van a hacer de su resumen es poner las principales conclusiones en función de estas preguntas, ¿no? Pero los objetivos no, porque casi todos estos objetivos de los documentos que ustedes pudieron conseguir son objetivos de carácter académico para obtener la titulación. Entonces todos dirían, no, pues el presente trabajo es con la finalidad de obtener mi tesis, mi título, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito de este resumen el objetivo, porque casi todos esos proyectos son para ese fin, ¿no? Entonces, nomás nos quedamos con este tema de las conclusiones de cada capítulo. ¿Alguna otra duda? Miren, todos ya tienen su proyecto. Es una pregunta que les hago a todos, chicos. ¿Todos ya tienen proyecto? ¿Hubo alguien que no lo puede conseguir? Se los comento porque yo tengo 4 proyectos que seguramente pueden estar también en la biblioteca. Los tengo en manera digital, que es un proyecto de envase spec, tengo otro de una granja porcícola, tengo otro de una llantera, en fin, y yo los podría subir también por aquellos compañeros que por alguna razón todavía no cuentan con un documento, lo puedo subir al rato, pero si todos ya tienen su documento, pues ya no subimos ese material, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, doy por hecho que todos ya tienen su, su documento, pues, ¿no? Para trabajar su tarea. Esta tarea es importante porque, pues, es la que les comento que tiene que ver con el contacto que ustedes tienen con un proyecto de inversión. Como les dijimos la vez pasada, la clase se llama Proyectos de Inversión. Y entonces, perdón, formulación de proyectos que de alguna manera conlleva pues un proyecto de inversión. Entonces, es importante por eso que ustedes ya tengan ese documento para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata cuando hablamos de proyectos de inversión. Bien, pasando ya a las 2 preguntas del estudio financiero, que es el capítulo número 3, tenemos que las 2 preguntas, miren, este capítulo, y se los comento, es el que más cuadros estadísticos van a ver, ¿no? Son puros números. De hecho, pues nosotros vamos a hacer un estudio financiero, pero van a ver ustedes demasiada información. Yo lo que quiero es de que busquen los ingresos por venta, que es la pregunta 1, que generalmente está en la primera parte, pero si por alguna razón no los encuentran, también se encuentra, busquen el estado de resultados de ese proyecto y ahí van a encontrar en el primer rubro de ese estado financiero, van a encontrar los ingresos por venta. Aquí lo que quiero es que no le tomen foto a todo el estado financiero, o sea, no, porque si no, no, son demasiados, sino que hagan un cuadrito y digan los ingresos que prevé el proyecto por año son estos, ¿no? Y hacen una tablita para que, por favor, no carguen una imagen con demasiadas cifras muy pequeñas que luego ni siquiera vamos a poder ver los números en su presentación. Y la segunda pregunta sale del mismo cuadro y tiene que ver con la ganancia que dice el estado financiero que va a tener ese negocio, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades? La utilidad neta, así es el concepto, es utilidad neta, lo voy a, bueno, si quieren lo remarco para que lo busquen, es la utilidad neta y está dentro de un proyecto del estado de resultados, ¿no? Esas son las 2 preguntas que van ustedes a buscar y plantear en una diapositiva. Y pasamos a las 2 preguntas de la parte del estudio de evaluación económica. Miren, es también muy breve. La idea es de que en este capítulo ustedes deben de buscar algunos
1, 2, 3 o los indicadores que ustedes encuentren de evaluación de proyectos. Generalmente lo vimos en la clase pasada y son estos 4 que están aquí. BPN, valor presente neto, beneficio costo, periodo de recuperación de capital y TIR. Estos van a poner el valor que les da este indicador. Generalmente pues son valores absolutos, porcentajes, etcétera, ¿no? O años, ¿no? Y la segunda pregunta es que en el texto del documento, ¿qué dice sobre esos documentos, sobre esos indicadores? Perdón. Es decir, si viene una TIR del 15, 20, X valor, ¿qué dice? ¿Que ese proyecto es rentable o no es rentable? ¿Sí? Lo que quiero que pongan es, finalmente, de acuerdo al documento, el proyecto es rentable o el proyecto no es bueno, no es rentable, etcétera, ¿no? Entonces, que sepan interpretar, o sea, que pongan la interpretación, no que ustedes sepan, lo vamos a ver el siguiente semestre, sino que pongan el texto que hable sobre la interpretación del resultado anterior, de la pregunta 1. Esas serían, pues, las 2 preguntas que se relacionan con el capítulo del estudio de evaluación económica, que es el capítulo número 4. ¿Dudas? Bien. Pasamos. Profe, Sí, dígame. ¿la empresa esa que vamos a evaluar tiene que ser de aquí de La Paz o puede ser donde sea? A ver. De acuerdo a lo que hemos dicho que tú tienes que conseguir un proyecto de la biblioteca de la universidad, ¿sí? Es algunos compañeros ya tienen su documento, aquí está, mira, en la pantalla dice buscar en la biblioteca un proyecto de inversión, en la biblioteca de la UAPS, que puede venir como proyecto de inversión, anteproyecto preliminar o estudio de factibilidad. Si tú no tienes todavía tu documento, decíamos que al ratito yo puedo subir unos 3 o 4 proyectos en Classroom para que tú descargues uno, el que más te guste, y de ese elabores tu resumen. No se trata de que tú vayas a evaluar una empresa, sino que del documento extraigas los datos, obtengas los datos, que nos hable de los indicadores que hay en ese documento, si es que los trae, y cómo los interpreta el documento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mija? Ok. La última parte, las últimas 2 preguntas de su presentación se relacionan con la organización y tienen que ver con qué dice el documento en este capítulo de cuál sociedad recomienda para la futura empresa. Puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una persona física con actividad empresarial, es decir, cuál de las sociedades que permite la ley está el documento recomendando que pueda ser la figura que más recomienda para esa empresa. Y la segunda pregunta, pueden ustedes también apoyarse con un gráfico del tipo de estructura organizacional que propone el proyecto para la empresa. Si es por departamentos, si es por áreas de producción, si son direcciones, departamentos, áreas, etcétera, ¿sí? Y pueden ayudarse con un gráfico o una imagen que nos ayude a entender lo que el proyecto está proponiendo como figura o como estructura organizacional de la futura empresa. Entonces, esas son, en términos generales, las 2, 4, 6, 9, 14
preguntas de las cuales no debe de pasar de 20 diapositivas, muy breves, insisto, evitando poner demasiado texto y tratando de poner el texto necesario para comprender y contestar la pregunta sin abusar del texto. ¿Alguna pregunta sobre esta tarea que es, repito, una tarea importante desde el punto de vista del programa de la materia? Me parece es una tarea importante en la cual ustedes el próximo viernes van a presentar en forma individual, de acuerdo a cómo hayan hecho el trabajo, en equipo, van a presentar van a hacer su presentación por este medio, por Zoom. ¿Alguna duda sobre la tarea, jóvenes? Maestro, ¿este archivo lo va a subir a la plataforma o ya está? No. Voy a subir una tarea que va a decir presentación de proyecto de inversión y ahí van a subir ustedes su proyecto, su presentación, a más tardar el jueves por la tarde, y el viernes haremos pues una ronda de presentaciones. No sé si todos alcancen a presentar, es un grupo numeroso, pero pues habrá unas 5 o 6 presentaciones que ustedes van a hacer para que las podamos compartir y que nos quede muy claro lo que es un resumen de un proyecto de inversión. ¿Alguna otra duda? Profe, y por ejemplo, si sube los archivos que tiene usted, ¿los podríamos repetir o solo un equipo podría presentarlo de ese? No, mija, seguramente va a haber repeticiones, ¿no? Inclusive también de los que ustedes descargaron de la universidad, pues obviamente va a haber posibles coincidencias, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada, ¿no? La idea es de que todos tengan un contacto con lo que es un proyecto de inversión, independientemente de que sean coincidencias, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien, profe? Bueno, es importante porque no haya de, ay, profe, es que no le entendí la tarea, yo le entendí de otro modo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso estamos dando pie a que hagan las preguntas y vamos a ir en el chat. Hay algunas en equipo. Bueno, en la clase no vamos a dar espacios para hacer el trabajo. El trabajo es en casa, es tarea, y solamente en la clase del próximo viernes será la presentación de los trabajos por ustedes, ¿no? Pero no va a haber espacio para preguntar, oiga, maestro, porque pues obviamente yo no conozco todos los documentos que ustedes están hojeando. Lo que sí es importante que entiendan y es que no necesariamente todos los que ustedes escogieron tienen todas las preguntas. No pasa nada si una pregunta no la encontraron en el documento, ni va a demeritar su calificación y su presentación. Insisto, el objetivo es que tengan contacto con el proyecto, ¿no? De tal manera que lo único que tienen que hacer es obtener los datos de ese proyecto. Cuando los tenga, yo di la guía entera, pero si algún tema, por ejemplo, puede ser que alguno diga, maestro, no trae ningún organigrama o no trae ninguna, no propone ningún tipo de sociedad. Bueno, no pasa nada, seguimos con la presentación del documento. Paso a la lista de asistencia. Ajá. Hay algunos compañeros como Orlando está comentando que anda en la vacuna. No sé
Al menos él me dijo que se estaba vacunando, pero aquí nombramos lista, ¿no? Cristian, Miguel Barbosa, Presente, profe. Luis Santiago, Michelle Campos, Presente. Denise Presente. H. Presente. Orlando es el que me acaba de enviar un mensaje que anda en la vacunación. Sinaí Castro. Presente. Nancy Cortés. Luis Roberto. Presente, profe. Carlos Cota. Presente. Elitania de la Torre. Presente, buenos días. Melanie Duarte, perdón. También anda en la vacunación, profe. ¿Y por qué no me puso a mí, pues? Sí, le dije que le pusieran el grupo. Ok, ahí está ya está notificada. Fernanda Escamilla. Presente. David Estrada. Presente. Aileen Flores. Presente. Michelle Frías. Sigue fría porque no entra a clases. Brian García. Él también puso por el grupo que está no la vacuna. Ok. Misael. Daniel Murillo. Daniel González Murillo. Algo creo que lo sacó, no sé si puso Daniel. Ok, Daniel, luego veo, pero por lo pronto. Elena Guerrero. Devani. Presente. Itzel. Presente. Ariadne Martínez. Presente. Iván Mesa. Brandon Morales. Fernanda Moirón. Presente. Xiomara. Presente. Andrea Navarro. Presente. Nayeli Niebla. Daniela Nieblas. Puso por el chat, profe. Daniela. Simón. Sí. Dulce María. Jorge. Presente, profe. Profe, Sí. Profe, me equivoqué, creo que ella no fue Jessica Nayeli. Ok, Jessica Nayeli. Profe. Ajá, dígame. La primera falta que tengo ahí en la lista, sí estaba en la clase, de hecho me sacó como 5 minutos antes, fue el día que estaba moviendo los videos. ¿Eres Jorge? Sí, Ok, Jorge. gracias, profe. Nicolás Pérez. Puso por el chat, profe, presente. Luis Primo.
Presente, profe. Alejandro Quintero, Presente. Janet Ramírez, Presente. Said Reyes, Presente, profe. Gonzalo Ríos, Presente. Leslie Rivas, Presente, profe. Rodrigo Carballo, Presente, profe. Nayeli también dice que anda en la vacunación. Hay unos que se han vacunado como 10 veces. No, profe. no, Dice que ok. Nayeli dijo por el chat que sí estaba aquí. Ok, Nayeli, Daniela Fernanda es la que puso por el chat, la que está abajo. ok, ahorita le pongo. Me quedé ya en Rivas y Tai. Sí, profe, ya dije presente. Ok, mija, disculpa. Carelli, Romo. Profe, Sí, dígame. ¿se escucha? Sí, perfecto. Presente, soy Luis Santiago, nomás que pude por el chat. Luis Santiago, Estoy arriba, de apellido. Calderón. Ajá. La idea es activar su micrófono, ¿no? Pero bueno, entendemos que... Es que a veces funciona, a veces no, profe, no sé por Ok, qué. está bien, no. Si no, usen el chat, ¿no? Lo que pasa es que luego no lo veo tan seguido, pero estamos bien. Aquí andamos en Sebastián Ruiz, Presente, profe. David Ruiz, Andrés Ruiz, Presente. Asaf Sánchez, Presente. Noé Serrano, Noé Presente, profe. y Pedro Soto. Ok. Bueno, chicos, entonces quedamos en la tarea. Yo ahorita tengo mi tarea de subir algunos proyectos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, profe.